Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a este webinar organizado por SOPEDIA, la Sociedad Peruana de Diagnóstico por Imágenes Avanzada. En esta ocasión, con un tema que va a ser el primero de una serie de temas sobre ecografía en situaciones obstétricas especiales. En esta ocasión, vamos a hablar sobre ecografía en rotura prematura de membranas, pretérmino. Mi nombre es Erasmo Huertas Taquino y soy presidente de SOPEDIA. Comenzaremos con un caso clínico. Llega hasta nosotros a la emergencia una primigesta de 28 años sin antecedentes personales o familiares de importancia que acude con 30 semanas de gestación refiriendo pérdida de líquido amniótico por vagina desde hace 2 horas. Ella percibe movimientos fetales, niega sangrado vaginal, niega contracciones uterinas. Al examen preferencial tiene una altura uterina de 33 o un feto encefálica izquierda con latidos de 150 por minuto, sin dinámica uterina. Al tacto vaginal es un cervix posterior cerrado, largo, líquido amniótico claro. Dentro de todas las indicaciones que se le da a la paciente, se le solicita una ecografía obstétrica. Muy bien, ¿cuáles serían los objetivos de esa ecografía? Aparte de evaluar la biometría, aparte de evaluar el bienestar fetal, la placenta, esta ecografía debería dar 2 datos importantes al médico que está solicitando. Uno, la cantidad de líquido amniótico residual. ¿Para qué? Para descartar la presencia o no de oligohidramios. No para diagnosticar oligohidramios, ni para diagnosticar que efectivamente tiene rotura prematura de membranas, sino para evaluar cuánto líquido le está quedando en esa cavidad amniótica luego de haberse roto las membranas. Y el segundo objetivo importante de esta ecografía de emergencia es medir la longitud cervical. ¿Para qué? Para descartar la probabilidad de un parto inminente. Muy bien, la paciente es hospitalizada, se le realizan sus exámenes de laboratorio correspondientes, se observa que tiene un hemograma con leucocitosis 12.600, pero sin abastonado, y tiene un PCR elevadísimo, 105 miligramos por litro. ¿No? La paciente clínicamente se encuentra febril, en aparente buen estado general, por lo que se indica una nueva evaluación ecográfica luego de una semana de su ingreso por emergencia. ¿Cuáles serían los objetivos de esta segunda ecografía? Igual que la anterior, primero, evaluar la cavidad de líquido amniótico residual. Segundo, evaluar la presencia de movimientos respiratorios fetales. ¿Para qué? Para descartar un síndrome de respuesta inflamatorio fetal. Y tercero, medir la longitud cervical y los cambios dinámicos para descartar un parto inminente. ¿Cómo evaluamos entonces la cantidad de líquido amniótico? ¿Qué vamos a utilizar? ¿El ILA o el pozo vertical máximo? Hay una revisión sistemática publicada en la biblioteca Cochrane desde el año 2008 que nos dice que el índice de líquido amniótico incrementa la tasa de diagnóstico de oligohidramios y la tasa de inducción de trabajo de parto sin mejorar los resultados perinatales. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el ILA sea demasiado sensible pero poco específico y nos promueva hacer intervenciones innecesarias. Que para diagnosticar en forma más precisa el oligohidramios habría que usar pozo vertical máximo y eso es lo que deberíamos utilizar a partir de ahora. Y estos son los resultados de esta revisión sistemática, donde ustedes pueden ver ahí el resultado de admisión a cuidados intensivos neonatales, un total de 3.226 pacientes con 5 estudios. Con el pozo vertical máximo, el diagnóstico es el 48% y con el ILA es el 50%, por lo tanto un intervalo de confianza no significativo. No hay más ingreso a UCI neonatal si utilizamos pozo vertical máximo o ILA para diagnosticar oligohidramios. En cambio, vean la diferencia, que es casi el doble en cuanto a la tasa de diagnóstico de oligohidramios, con pozo vertical máximo solo 24%,
y con ILA el 57%, un intervalo de confianza un riesgo relativo de 0.39 con un intervalo de confianza totalmente por encima del 1 entre 1.73 y 3.28. En cuanto a lo que es cesárea, no hay diferencias en la tasa de cesárea, un discreto menor número o menor porcentaje de cesáreas con pozo vertical máximo, pero el riesgo relativo no tiene un intervalo de confianza significativo. Igual, la inducción de trabajo de parto, ahí sí hay más inducciones de trabajo de parto, prácticamente el doble, con la implantación del índice líquido amniótico, pero tampoco hay más cesáreas por sufrimiento fetal agudo en el grupo con pozo vertical máximo comparado con ILA. Y entonces, ¿por qué evaluar la cantidad de líquido amniótico residual? ¿No? Porque existe una asociación entre la hipoplasia pulmonar neonatal con la rotura prematura de membranas y oligodratos. Publicaciones antiguas como esta del Journal of Pediatrics del año 1985 mencionan que puede presentarse hipoplasia pulmonar en casos de RPN pretérmino asociado con oligoamnios severos de periodos cortos y hasta 6 días de duración. Y la mortalidad neonatal es mayor cuanto mayor es la duración de la rotura prematura de membranas pretérminas. O este artículo más reciente del grupo chino de Chung Chang-Wu, publicado en el año 2015 en la revista Pediatrics and Neonatology, ¿no? Que concluye que el oligohidramio reduce el tamaño de la cavidad intratorácica, lo que interrumpe el crecimiento pulmonar fetal y conduce a la hipoplasia pulmonar. También está otra publicación en la cual es un experimento con cobayos, ¿no? En la cual hay hipoplasia pulmonar inducida por oligohidramios y nos hablan de la influencia del momento y la duración de la gestación. Esto es del año 1987 y nos dice que un periodo corto de oligohidramios interfiere con el desarrollo pulmonar y el grado de esta interferencia va a depender en gran medida del momento de inicio y en menor medida de la duración del oligohidramio. Independientemente de la duración, los mayores efectos se observaron durante la etapa canalicular del desarrollo pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos rotura prematura de membranas entre las 22 y 26, 27 semanas, que ya está en pleno desarrollo canalicular, eso es más probable que desarrolle hipoplasia pulmonar que las que se producen ya en fetos a partir de las 28 semanas que ya terminaron este periodo canalicular. Lo otro que decíamos era evaluar la presencia de movimientos respiratorios fetales. Muy bien, esta publicación del año 1988 nos dice que los movimientos respiratorios y movimientos corporales son predictores de infección intramniótica en casos de rotura prematura de membranas pretérmicas, ¿no? La conclusión de este trabajo es que si no se observan movimientos respiratorios fetales, por lo menos un episodio que dure 30 segundos o más, ni movimientos corporales, 83% de fetos tenían cultivo positivo de líquido amniótico, es decir, tenían corioamnionitis demostrada. Acá tenemos un video de cómo se ven a la ecografía los movimientos respiratorios. Tenemos un corte sagital, vean acá el pulmón, en las costillas, pulmón, cómo se mueve de arriba o de derecha a izquierda, ¿no? Y lo que nos está demostrando es que este bebé está respirando, está movilizando el diafragma hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Permitiendo que los pulmones también se expandan, ingrese y salga el líquido amniótico y se promueva el desarrollo pulmonar. Este movimiento se ve alterado cuando el feto se infecta y empieza a hacer una sepsis, ¿no? Esta es otra publicación del año 2002 del grupo italiano de Dercole, donde nos hablan de la evaluación de la longitud cervical
¿no? En los embarazos complicados con RPM pretérmino y nos concluye que una longitud cervical menor de 20 milímetros se asoció con un riesgo significativo de parto temprano. 59 horas en el grupo que tenía cuello menor de 20 versus 241 horas en el grupo que tenían cuellos mayores de 20 milímetros, ¿no? Entonces son 4 veces más, menos duración cuando el cuello es corto, ¿no? Acá tenemos un video en el que podemos apreciar claramente un cuello muy, muy corto, menos de 1 centímetro, probablemente con un túnel muy grande. Este cuello, si nosotros lo vemos en una paciente con RPM pretérmino, es muy seguro que se va a salir muy rápido, en menos de 2 días, ¿no? Y eso lo podemos comparar con esta otra ecografía donde vemos un cuello largo, ¿no? Completamente normal, que mide más de 3 centímetros, sin ningún túnel o embudo en la parte interna, ¿no? Entonces es un cuello que si nosotros vamos así, vamos a tener una alta probabilidad de que no se salga en los próximos 2 días, ¿no? Hay una publicación del año 2018, también de un grupo chino, en el cual evalúan la relación de ILA, el pozo vertical máximo, y la longitud cervical transvaginal como parámetros predictivos de la latencia del parto prematuro en caso de ruptura prematura de membrana, ¿no? Y ellos dicen también que una longitud cervical de 17 milímetros o más asegura un periodo de latencia de 7 días en promedio, ¿no? Lo mínimo es 2.5 y lo máximo es 10.5, pero 7 días en promedio cuando tenemos cuellos de más de 1.7 centímetros. ¿Qué otras evaluaciones podemos realizar en casos de pacientes con RPM pretérmino? Hoy en día se habla hasta de 2 evaluaciones más. Una es el ángulo cervical posterior del cervix y el otro es el Doppler de las ramas de la arteria pulmonar. Este es el ángulo posterior del cervix. Está publicado en la revista de Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine del año 2018 y nos dice que si este ángulo es mayor a 120 grados, se asocia a un menor periodo de latencia, ¿no? Porque probablemente se trata de un cuello ya incorporado, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema y acá tenemos cómo se ve en la realidad. Entonces podemos intentar también medir el ángulo cervical posterior. Y el Doppler de las ramas de la arteria pulmonar, publicado en el Journal of Perinatology del 2020, en el cual se mide la relación tiempo de aceleración sobre tiempo de eyección en las ramas de las arterias pulmonares de derecha e izquierda. Esta relación se encuentra disminuida en casos de muerte neonatal temprana en fetos que tienen RPM pretérmino. Entonces, probablemente esto nos estaría hablando de una hipoplasia pulmonar, ¿no? Recuerden que si hay reducción de estos tiempos, significa que hay más tiempo en la eyección, ¿no? Significa que hay una mayor resistencia en ese pulmón y eso nos estaría hablando indirectamente de una hipoplasia pulmonar. En conclusión, en casos de gestaciones complicadas con RPM pretérmino, además de realizar una evaluación ecográfica rutinaria, usted debe evaluar el pozo vertical máximo, si es menor de 2, un mal pronóstico perinatal por una alta probabilidad de hipoplasia pulmonar. Evalúe también los movimientos respiratorios fetales. Si no se observan luego de 30 minutos de observación, es un mal pronóstico perinatal. Y finalmente, evalúe la longitud cervical. Si menor de 2 centímetros, alto riesgo de parto en los próximos 2 días. Y luego debe recomendar la realización de evaluaciones semanales en esta paciente hasta que alcance las 34 semanas, que es el momento donde ya se puede culminar la gestación. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo webinar de la Sociedad Peruana de Diagnóstico por Imágenes Avanzadas. Gracias.